Bien, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de cálculo integral. Grupo B, listo. Estamos hoy a 11 de junio. Bien, entonces, Buen día, a ver, profe. buen día. ¿Todo el mundo aquí sabe cuándo es el examen del segundo corte? ¿Están informados o no? ¿Sandrita sabe o no sabe? El martes, profe. No, no es el martes, porque los martes no tenemos clase. Es el miércoles, ¿listo? El próximo miércoles hay examen. Ya ustedes saben cuáles son los temas, ¿no? Los temas que están en el taller. ¿Y ya empezaron a resolverlo o no? Hay algunos estudiantes que me han consultado algunos ejercicios, no sé los demás. Sí. Profe, yo tengo una pregunta respecto al punto 1. Bueno, entonces permítame un segundo, yo busco el taller y lo proyectamos aquí para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Sí, yo les dije a ustedes, les prometí que el examen va a ser parecido a ese taller. Con menos preguntas, claro, pero las preguntas con ese nivel de dificultad, sí. A ver. Se me perdió el taller, ya no lo encuentro. Dame un segundo, yo lo ubico a ver. Listo. Ya lo encontré. Bien, entonces, ¿cuál es su pregunta? Es sobre la primera del punto 1. Sí. Pues yo partí ese coseno de x más seno de x más 2. Pues como es está elevado al cuadrado, pues se puede, creo que hacer la regla de que queda coseno al cuadrado de x más 2 seno de x coseno más seno de x al cuadrado. Muy bien. Entonces, sí, queda eso porque usted aplicó la fórmula del binomio al cuadrado y elevó al cuadrado, ¿no? Sí, señor, y lo partí en 3 y pues puse la integral en cada uno. Por Sí, ejemplo, eso se puede hacer, claro. sí, Más. claro. Y luego sabemos que seno es impar y coseno es impar, ¿sí? Seno es impar y coseno es par. La función coseno es par. Sí, y la de seno es impar. Y la del medio a mí me da par. Entonces, ahí toda la función sería par o impar, profe. No, como usted dice que usted dividió esto en varios pedazos, ¿cierto? Así como estoy escribiendo aquí. Señor. Entonces, usted mira si es par o impar en cada integral, ¿no? Por ejemplo, a ver. Yo miré que en la del coseno es par, en la del seno es impar y la del medio también me da par. ¿Eso vuelve a toda la función par? Bueno, la del medio no es par. Esta es impar. Seno por coseno es impar. Porque yo puse pues, seno de menos x por coseno de menos x. Como usted explicó, en el seno sale el signo negativo y coseno de menos x es igual a coseno de x. Por eso supuse que era... Ah, sí, que era impar, sí, perdón. Porque sale el menos del seno y pues queda menos f de x si hiciéramos la fórmula. Mejor dicho, eso. Eso Esta, bueno, se la vuelve impar, ¿verdad, profe? Sí, eso lo vuelve impar porque de hecho uno puede probar que la multiplicación de una función par con una función impar da impar, ¿sí? Es como ley de signos, par por impar da impar. Bien. Coseno cuadrado de x es par, seno al cuadrado también va a ser par. Y esto aquí es impar. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, como estas son pares, estas dos de las esquinas, pues usted puede decir que eso es lo mismo que dos veces la integral de 0 a pi
porque usted puede sustituir un límite por 0 y multiplicarla 2 veces. Y ese es el teorema de la simetría. Por coseno cuadrado de x por dx. Ahora, si esta función de aquí, estamos integrando es impar, y estoy integrando en un intervalo simétrico, ¿cuánto vas a integrar? 0. Ahí es más 0, entonces. Muy bien, como Luisa nos ha dicho, esto va a ser por ser impar. Y acá pues tendré que hacer esa otra integral, que sería más 2 veces la integral de 0 a pi de coseno de seno cuadrado de x de x. Pero si nosotros somos astutos, y ese es el caso, ¿no? Nosotros somos avispados y nos queremos evitar problemas y evitar hacer cuentas. ¿Ustedes se acuerdan de una identidad fundamental que nosotros estudiamos en trigonometría ya en el colegio? Sí, con el profesor, ese profesor que es viejito, que mal geniado, pues, ¿sí? Que llega de mal humor todos los días. O esos profesores ya no existen, ya no van a trabajar, ¿o sí? Ahí se A mí me aplica tocó identidad pitagórica, ¿no, profe? Exacto. Entonces el profesor nos enseñó la grandiosa identidad pitagórica, ¿sí? ¿Qué dice la identidad pitagórica? Que coseno cuadrado más seno cuadrado de x siempre vale 1, no importa quién sea x. Coseno cuadrado más seno cuadrado de x. Esta suma de estas funciones es constante. Y más que eso, vale siempre 1. Entonces, ¿por qué hablo de eso? Porque resulta que estas dos integrales, pues, las puedo unir de nuevo. Y las separé. Y uno puede separarse y unirse, separarse y unirse. Y uno no puede ser, pues, quedarse en una sola posición siempre y ya no moverse ahí como una roca. Si hice la separación, ya hice lo que me convenía, me di cuenta que esto es 0, este pedazo, puedo unir ahora. Entonces, ¿cómo puedo unir? Miremos este 2, que es factor común. Pues coloco un factor común 2. Abro paréntesis o corchete. Y coloco una sola integral. La integral de 0 a pi. Las dos integrales tienen el mismo límite, por eso las puedo unir. La integral de 0 a pi de coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Sí, porque las uní. Todo el mundo concuerda que eso es equivalente a lo anterior. Y claro, aquí ya puedo usar la identidad pitagórica. O sea que estoy integrando la función 1. ¿Sí? Porque coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Estoy integrando 1 por dx. ¿Y cuánto es la integral de 1 por dx? A ver. La integral más fácil de hacer. X. X, Es profe. x, ¿cierto? Entonces esto va a dar 2 por x. ¿Cuándo lo evalúo en esos extremos? 0 pi. Cuando evalúo en el extremo superior me da 2 pi. Y de resto cuando evalúo en el extremo inferior, cuando evalúo en 0, me haría menos 0. O sea que esa integral total, pues, da 2 pi. ¿Listo? ¿Se respondió la pregunta del compañero ya? ¿Se aclararon las dudas? Sí, Profe, señor, una pero yo pregunta quedé con una duda. Por ejemplo, el seno es una función impar, pero al estar elevado al cuadrado la transforma en par. Sí, eso es cierto. Eso también se puede probar en general, ¿sí? Si una función, miren que usted lo menciona, eso fue lo que se hizo, ¿no? Si una función es impar, digamos que f evaluado en menos x es igual a f de a menos f de x y el menos sale. Eso es lo que quiere decir que una función sea impar. ¿Sí? Entonces, si yo defino otra función, ¿cuál? Esta que es impar pero elevada al cuadrado. Entonces voy a definir g, otra función, y g la voy a definir como f. G de x la voy a definir a partir de f. ¿Cómo? Como f de x elevada al cuadrado. Entonces, que el hecho de que la elevé al cuadrado la vuelve esta función g par, a pesar de que f sea impar. ¿Y por qué? Pues veamos. ¿Cuánto es? Tenemos que ver que g menos x es igual a gx. O sea, que como g es par, vamos a probar que g es par, no importa si la evalúo en un número negativo o positivo. Entonces, ¿cuánto es g menos x? G menos x es f evaluado en menos x. Y todo esto elevado al cuadrado según la definición de g, la de arriba. Y ahorita, por el hecho de que f es impar, que esa es la hipótesis que estoy asumiendo acá, entonces es lo mismo que tener menos f de x al cuadrado.
¿sí? Entonces, como estoy elevando al cuadrado, y aquí yo tengo una multiplicación, en realidad tengo menos 1 por f. Entonces, cuando uno tiene un producto y eleva una potencia, ese exponente 2 afecta a los dos, al producto que está aquí. O sea que eso sería menos 1 al cuadrado por f de x al cuadrado. O sea que menos 1 al cuadrado pues es 1. O sea que esto me da f de x al cuadrado. Pero f de x al cuadrado es g por definición acá. Entonces, ¿qué acaba de probar? Que g evaluado en menos x es igual a g de x. O sea que esta función g no le importa el signo, porque g menos x es igual a g en x. Entonces, acaba de probar que si una función es impar y la elevo al cuadrado, y de hecho puedo generalizar el resultado. Si la elevo a una potencia par, ¿sí? 2 es un número par, pero si la elevo al 4, a 5, a 6, a 7, perdón, a 4, a 6, a 8, todo número par, el resultado sigue siendo válido. Entonces, como la función seno es impar, y en las cuentas nos quedó seno al cuadrado, entonces seno al cuadrado ya es par. Ya responde eso la pregunta del compañero. Y de hecho, si elevo la función seno a una potencia impar, como 3, 5, entonces la función sigue siendo impar, ¿sí? Solamente si la elevo a funciones pares, es que cambia. Perdón, la elevo a potencias pares. ¿Sí respondió la pregunta del compañero ya? Listo, profe, gracias. Bueno, ¿quién más? Yo tengo una duda, profe. Sí. Si, por ejemplo, en este caso, yo evalué primero si la función era par o impar, pero no descomponiéndola, sino simplemente así como estaba, ya que era coseno de x más seno de x, todo encerrado al cuadrado. Yo evalúo eso, ¿eso se puede evaluar así o no? No, usted no puede concluir cuando, si usted no hace la expansión, que es elevar al cuadrado, no puede concluir si esta función es par o impar. Sí, porque ella, así como está, así, sin hacer nada, Es par. usted no puede, no tiene como, no es par ni impar. Que existen funciones que no son ni pares ni impares. ¿Sí? Hay una tercera opción, no es un sistema bivalente, pues, o es 0 o es 1, no. Hay funciones que no son ni pares ni impares. ¿Sí? Entonces, así como está, no podemos concluir, porque es que realmente, como vimos, cuando expandemos esto, resulta que esta función es la suma de dos funciones pares y una impar. ¿Sí? Por eso nos toca expandir y ver qué es ella en cada pedazo, porque resulta que ella es la suma de unas que son pares, otras impares. Entonces, analizarla de forma completa, así como está, no es posible concluir. Toca desglosarla y analizarla por pedazos, que fue lo que se hizo hace un momento. Ah, ya. Profe, y en caso de que no se aplicara simetría, también se podía aplicar identidad de ángulo doble, ¿no? Identidad de ángulo doble, pues, O ¿para sea, si no expandir o usáramos, para qué? si no Ah, para usáramos hacer simetría. Sí, la integral de normalito. coseno cuadrado, la integral de coseno cuadrado, esa que nos quedó ahí. Sí, ¿Y la cómo? que nos queda de 2 coseno por seno de x. Sí, o sea que si yo no hubiera utilizado la identidad trigonométrica fundamental, ¿y cómo la hubiera hecho la integral, me dice usted? No, o sea, si como no hubiéramos usado simetría, sino que Ah, si no simplemente hubiera, la hubiéramos... no, si no hubiera usado simetría, pues simplemente usted hace la integral de menos pi a pi de coseno cuadrado. O sea, hubiese quedado la integral de menos pi a pi de coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, ¿sí? Por de x, más dos veces la integral de menos pi a pi. Esa que dijimos que daba 0, ¿se acuerda? Que porque la función era impar, pues no hubiésemos concluido tan rápido que daba 0, sino que hubiéramos tenido que hacer todas estas cuenticas. Hubiese tenido que hacer la integral de seno de x por coseno de x. ¿Y cómo se Pero hace esta integral? a esa también se le puede aplicar otra identidad, teacher, me parece. Ah, sí, usted puede aplicar, pero digamos, para el objetivo que Quedaría, tenemos enfrente, quedaría sí, creo que seno de 2x.
Seno de 2x. Eso. Usted puede aplicar esa identidad, transformar esto en seno de 2x con una identidad de ángulo doble. Muy bien. Pero al final va a tener que hacer una sustitución. Es que le quedó la integral de seno de 2x, no de x. O usted puede simplemente, aplicar esa identidad así, o puede usar el método de sustitución y definir u igual a seno de x. Si u es seno de x, ¿cuánto es de u? Para poder resolver esa integral de u va a ser, la derivada de seno es coseno. Entonces, de u va a ser coseno de x por dx, en virtud del método de sustitución, ¿no? Entonces, miren que ese coseno de x por dx lo tengo aquí. Por lo tanto, esa integral la puedo reescribir en términos de u así, como u, que es seno, por du. ¿Listo? Y resolverla. La integral de u por du, ¿qué es? Es u a la 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, esa integral va a dar en realidad, como u es seno, y me va a quedar por aquí 2 seno al cuadrado de x, y porque es u a la 2, que es seno al cuadrado de x sobre 2. Y esto lo evalúa entre menos pi y pi. Y eso le va a dar 0. ¿Por qué? Porque seno de pi es 0 y seno de menos pi también es 0. 0 menos 0 es 0, 2 por 0 es 0 y concluye también. Pero la idea es que usted se diera cuenta que esta función es impar y inmediatamente diga, ah, no, esta función es impar, por eso. Ya, da 0 esa integral. O si sigo la idea que usted menciona, usted dice, pero la identidad de ángulo doble, ¿cierto? Hagámoslo así, pues. ¿Cierto? Entonces borremos aquí y usemos esa identidad. Se dice que seno de x por coseno de x es lo mismo que seno de 2x. ¿Listo? ¿Y cómo hago esta integral? Pues necesito una función que cuando la derive me dé seno de 2x, ¿no? O puedo hacerlo por sustitución. Definamos u igual a 2x. Si u es igual a 2x, de u, ¿qué es? De u es igual a 2 por dx. En mi integral yo tengo un 2 por dx. Sí, porque miren, este 2 que está por fuera, puedo sacar de ahí y escribirlo aquí al ladito del dx. Esto va a ser de u. Por lo tanto, esa integral se puede escribir como seno de u. Sí, porque 2x es u por du, que es 2x de x. ¿Y cuánto es la integral de seno? De seno de u. Pues la integral de seno, una función cuando la derive me dé seno, es menos coseno de u. Entonces esta integral va a dar menos coseno de u, que es lo mismo que decir menos coseno de 2x. Y esto lo evalúo en los límites de integración que me dieron. Menos pi y pi. ¿Listo? Pero como nosotros sabemos que la función coseno es par, a ella le da lo mismo que la evaluemos en pi o en menos pi. Entonces cuando calcule coseno de 2pi, coseno de 2pi va a ser lo mismo que coseno de menos 2pi. Entonces cuando haga esta resta aquí, eso va a dar 0 también. Por todas partes se concluye que es 0. ¿Listo? Sí, teacher. Siguiente pregunta. Luisa, ¿no? Profe, yo tenía una pregunta, pero no sé si es un poquito boba. Lo que pasa es que yo estaba realizando el ejercicio del sólido de revolución del taller. Sí. Y pues la función que a nosotros nos dan es y igual a 2x al cubo, ¿sí? Entonces ahí tenemos que proceder a despejar x, ¿sí? Como hicimos en uno de los ejercicios en clase. Pues depende, ¿no? Depende porque... O depende de dónde está haciendo o como la rotación, o sea, ¿con qué eje? Exacto, ¿con qué eje estoy rotando? Entonces está rotando con sí, respecto al eje X. Entonces no lo tengo que despejar. Eso, ahí no, porque usted le conviene que X esté en términos de Y cuando usted está rotando alrededor del eje Y. ¿Por qué? A ver, voy a hacer una... Es que eso no me quedó como muy claro, en qué momento despejo y en qué momento no. Ok. Entonces voy a hacer aquí los dos casos. Supongamos que, y con la misma curva. Pensemos en esta función, y igual a x al cuadrado. Sí, es una parte y una parábola ahí.
Entonces yo tengo, bueno, me dicen a mí, me pueden decir en un ejercicio, rote alrededor del eje Y. Bien, entonces si roto está, a ver, ¿qué roto? Primero que todo la pregunta es ¿qué voy a rotar? Voy a rotar esta región que está aquí. Digamos que esto aquí vale 1. Esta altura, cuando x vale 1, y vale 1 al cuadrado, que es 1 también. Entonces aquí vale 1. Listo, y voy a rotar alrededor del eje Y. O sea, la región que se forma entre la curva y el eje Y es esta. La voy a subrayar. Listo. Y me dicen rote alrededor del eje Y. Entonces yo roto y se me forma esta figura, ¿sí? Cada vez con un radio un poco más pequeño aquí. Como una especie de tanque ahí. ¿Listo? Entonces calcule el volumen de esa figura. Entonces aquí, lo primero que yo tengo que hacer es calcular el área de la sección transversal, las que acaba de dibujar, ¿sí? Y esa área de la sección transversal, ¿de qué va a depender? Pues noten que en este caso, las secciones transversales se generan cuando yo corto ese sólido con planos horizontales. ¿Sí está viendo o no? Dime que yo estoy cortando horizontalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el área de la sección transversal, ¿sí? Porque mire que aquí la sección transversal es más pequeñita, aquí es más grande, es una circunferencia más grande, ¿no? Esa área de la sección transversal va a depender de a qué altura yo haga el corte. Entonces va a depender de la altura Y, ¿sí? Porque aquí es una altura pequeñita, aquí es más alto, aquí es mucho más alto. Entonces el área de la sección transversal depende de Y. ¿Listo? Ahora miremos una sección transversal de esas. Miremosla de frente. ¿Sí? Mírenla. ¿Sí? ¿Cómo es que yo miro de frente? Pues coloco mi ojito aquí, miren. Aquí coloco el ojo y miro hacia abajo y miro y veo esto. ¿Sí? Entonces miro el centro. El centro, este puntico que usted está viendo aquí en realidad es el eje Y. Como estamos mirando desde arriba, vemos el eje Y como un punto. Si estamos haciendo esa actividad ahí creativa, de imaginar las cosas. Bueno, entonces miren, lo importante para hallar el área de esta sección transversal es el radio, siempre es el radio. ¿Sí? Esta flecha azul que dibujé acá, si la damos en 3D es esta. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser ese radio? Pues ese radio va a depender de qué altura hice el corte, altura Y. ¿Sí? Ese radio va a depender de Y. Y ese radio es, ¿de dónde a dónde va? Va desde el eje Y hasta acá. Sí, es un movimiento que se hace, un movimiento horizontal, ¿sí? Que se hace, pues, teniendo en cuenta una variación de X, pues. Sí, los movimientos horizontales son variaciones en X. ¿Listo? Entonces, X ¿de dónde a dónde varía? Desde 0 hasta la curva que está acá. Tiene esta ecuación. Entonces yo tengo que despejar aquí X en términos de Y para saber cuál es esa longitud. Si yo despejo X, voy a concluir que X es igual a raíz de Y. Entonces, aquí necesito despejar X, porque yo quiero saber quién es X en términos de Y. Entonces, para responder mejor su pregunta, usted dice que no sabe cuándo despejar una u otra. Entonces, usted primero pregúntese, la sección transversal, el área de la sección transversal, ¿de quién depende? ¿De Y o de X? ¿Sí? Si el área de la sección transversal depende de Y, usted mira la ecuación de la curva y despeja X. Si depende de Y, despeja X en términos de Y. ¿Sí? Y por lo tanto, su área de la sección transversal va a ser, en este caso, va a ser pi por raíz de Y, por el radio, y ese radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces usted tiene que despejar X, ¿sí? Porque su variación es horizontal, tiene que saber cuánto mide esta longitud acá. Y ese X va a depender de Y, de la altura del corte. Si hacemos el corte en el sentido contrario, perdón, si hacemos la rotación alrededor del eje Y, vamos aquí. Entonces aquí pues ya es muy sencillo, ya he encontrado eso, integra, ¿no? ¿De dónde a dónde está variando Y? De 0 a 1. Por de Y. Bien, esta integral va a dar, ¿cuánto? Va a dar pi medios. Ustedes la hacen ahí. Se dan al cuadrado, cancelan la raíz.
En fin. Ahora, ¿qué otro ejercicio podemos hacer? Que es rotar alrededor del eje X. La misma curva, no la cambiemos. Entonces, ¿qué figura se me genera? ¿Qué sólido? Se genera un sólido. Ah, bueno, este ejemplo creo que lo hice aquel día. Como una copa, ¿no? Una copa de cóctel. O como un huracán. Así. Bueno, esto está como... Y así. ¿Listo? Entonces ahí las secciones transversales son verticales. O sea que la sección, el área de la sección transversal depende de dónde hice el corte en X, ¿sí? Vertical. Entonces el área de la sección transversal a X depende, el área de la sección transversal depende de X aquí. Se rotó alrededor del eje X. Entonces, noten una cosa. Si usted rota alrededor del eje X, pues el área de la sección transversal depende de X. Y si rota alrededor del eje Y, pues el área de la sección transversal depende del eje Y. Bien, ahí es inmediato recordar. Depende de a dónde usted rote, pues ya sabe de qué depende la sección transversal. Ahora, si su sección transversal depende de X, tiene que despejar Y, que Y quede en términos de X en la ecuación de la curva que me define el contorno. O sea, aquí ya tenemos eso despejado. Y es igual a X cuadrado y ese es el radio de la sección transversal. Claro, miremos. Si usted mira la sección transversal de frente, ¿sí? Mirando desde acá. Si usted mira desde ahí, aquí ve el eje X y la altura, ¿sí? Esta altura, ¿cuánto va a medir? X al cuadrado. Su mide X al cuadrado. Entonces, por eso el área de la sección transversal va a ser pi X al cuadrado. Entonces, ahorita integra eso de dónde a dónde. En este caso, como X llega hasta aquí, hasta 1, de 0 a 1. No sé si de pronto ya se entendió un poco mejor. Sí, profe, ¿Cómo? ya, claro. Bueno. Voy a hacerlo después de esta clase y en caso tal, usted tiene asesoría el lunes, ¿verdad? Pero el lunes no es festivo. Ah, es verdad, tienes razón. Bueno, cualquier cosa yo le escribo y si usted tiene espacio, pues. Pero yo O creo si que no, el quedó martes. súper claro. Si ustedes me escriben, de pronto si me escriben varios, yo hago una asesoría, pues, pero no el lunes, sino el martes, porque pronto el lunes uno sale por ahí, ¿no? Con todo el protocolo de bioseguridad sale por ahí Sí, claro, a profe. pasear. La vida personal. Sí, no solo es matemática, ¿no? Hay que hacer otras cositas también. Bueno, ¿quién más tiene preguntas sobre el taller? Profe, así como usted lo planteó hoy es como se debe plantear según el ejercicio, ¿no? Ponerlo a girar en torno al eje X. Sí, en torno al eje X. Eso fue el ejercicio. Entonces, sencillo porque X va a variar de aquí, desde 0 hasta 1, perdón, de 0 a 2. La integral iría de 0 a 2. Tiene que hallar el área de la sección transversal, que va a ser pi, por esto que está aquí al cuadrado y ya, ¿no? Ahí se integra con respecto a X y se buscan los límites en Y, ¿no? Sí, integra con respecto a X, desde 0 a 2. Sí. Mejor dicho, queda como una cosa así, miren. Queda la integral de 0 a 2 pi 2x al cubo al cuadrado por dx. Eso le da ese volumen, pues. Sí, porque este es el radio, 2x al cubo. Imaginen que esta se llama 2x al cubo. Aquí hacen lo mismo. Bueno, otra pregunta. ¿Cuándo es que es el examen? Todo el mundo lo tiene claro, clarísimo. El examen es el próximo miércoles. ¿Qué fecha es el miércoles? Veamos aquí en el calendario. El miércoles es 16 de junio, ¿sí? De 8 a 12. ¿De qué examen hablo? Hablo del examen del segundo corte. ¿Sí? ¿Cuándo es la entrega de este taller? El lunes festivo. ¿Hasta qué horas? Hasta la medianoche. ¿Lo podemos hacer en grupos? Sí. En grupos de mínimo 2, máximo 4 integrantes.
tenemos que subir todos el trabajo, no, solo un integrante del grupo lo sube a Teams. ¿Sí? Uno solo, no tienen que subirlo, y lo hace entre los tres, no. Porque entonces yo me pongo a calificar y imagínense ustedes, yo califico un taller y luego vuelvo y califico el mismo porque no me di cuenta de pronto. Aunque yo sí me doy cuenta cuando es repetido. Ya me ocurrió, ¿no? ¿Sí les conté la historia o no? De un curso que yo di de matemáticas especiales. Ese es de como de último semestre. Ahí se estudia como cálculo, pero con números complejos, ¿no? Y resulta que me aparecieron unos exámenes replicados, pues yo me di cuenta. ¿Sí? Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo con los estudiantes, que fueron 3 exámenes replicados. Llegamos a un acuerdo, cómo solucionar el problema. Y no se pasó a otras instancias. Se siguió el conducto regular. ¿Sí tienen en cuenta ustedes el conducto regular o no? Cuando uno tiene un problema, primero usa todos sus medios para resolverlo con el primer implicado. Si ya uno no puede, entonces pasa el problema a un coordinador. Si el coordinador no puede, entonces lo pasa al director. Entonces lo pasa al rector. Y ya. Y ese es el conducto regular. Entonces yo sí me doy cuenta, pero entonces me quiero evitar ese trabajo, ¿no? Que uno a veces, digamos, yo voy calificando varios talleres y por allá me aparece otra vez el mismo, entonces no me doy cuenta inmediatamente, entonces empiezo a bajar, a revisar. Por allá yo digo, ay, esto ya lo había visto. Entonces, por eso yo les pido que solo un integrante suba su trabajo a Teams, ¿sí? Uno solo. Que en el documento, pues, ustedes ya saben la dinámica, ¿no? Que en el documento aparezca el nombre de los 3 integrantes, o los 4, o los 2, pero uno solo lo sube. Listo, entonces hasta el lunes a medianoche. Bien, pido que lo entreguen el lunes para que ustedes el lunes ya hayan estudiado todos los temas, ¿sí? Que tengan el día martes para descansar. Y es bueno descansar un día antes del examen y ya el miércoles con toda. ¿Cierto? Teacher, el segundo inciso del primer punto da impar, ¿no? Todo. El segundo inciso. Sí, esto es impar. Sí. Sí, ahí a simple vista no se da cuenta. Sí, pero es bueno hacer, no solamente decir que es impar, sino como probarlo, ¿no? Hacer las cuanticas, ¿no? Ah, sí, claro. Ok. Y aquí ocurre lo que les mencionaba antes. Bueno, en realidad pasa esto, ¿sí? Son propiedades que fáciles de deducir. Por ejemplo, si usted tiene una función f impar y g es par, la multiplicación es impar. O si usted tiene una función f impar y la divide entre una par, también queda impar. Entonces, si usted se fija, aquí la función que está en el numerador, x al cubo, por ser ese exponente impar, la función toda es impar. Y abajo aparecen potencias pares. Si 1 más x a la 2, eso es par. Y si lo elevo a la 2, pues más aún. Entonces tengo la división entre una función impar y una función par. Entonces toda la función completa va a ser impar. Bien. Bueno, otra pregunta sobre este taller. Profe, pero es como para un recorderis ahí, ¿cómo, es que no recuerdo muy bien cómo encontramos los límites de integración para la región de un área plana? No tiene que ser con los ejemplos del taller, puede ser con otros. Ah, ya. Bueno, resulta que, bueno, si vemos los del taller, sí, su pregunta es importante. Los límites de integración, ¿cierto? Entonces, hay que mirar cómo se plantea la pregunta. Aquí dice calcular el área limitada por estas parábolas, ¿sí? Y no da ningún límite de integración. Entonces, ¿qué espera uno que ocurra cuando no da ningún límite de integración? Pues como son 2 parábolas, ustedes saben que las gráficas de las parábolas o abren sus brazos hacia arriba o abren sus brazos hacia abajo, ¿no? Por decir algo. Una parábola puede ser así, abre sus brazos hacia abajo.
Y la otra, generalmente esto es lo que ocurre, ¿no? Y ocurre ahí en ese ejemplo. La otra abre los brazos hacia arriba. ¿Listo? Entonces, efectivamente, ahí nos hablan de una región limitada por las parábolas. Entonces, esa región tiene que ser esta es una región cerrada, limitada. Entonces, tiene que ser esta, la que se encerró aquí. En la parte superior está la curva verde. En la parte superior la curva roja. Sí, esta es el área. Entonces, ustedes tendrán que graficar esas dos parábolas. Esa es la que se corta en 0,0 y en 4,8, creo que es. 4,8, 3,8, Sí, algo así. entonces, exacto. Entonces, para hallar esos límites, digamos que miren estos puntos de intersección. ¿Sí? Entonces, ustedes si proyectan esos puntos sobre el eje X, y si miramos la coordenada X de ese punto y la coordenada X acá, pues eso es lo que me da los límites de integración. ¿Sí? Entonces, aquí usted dirá, digamos que este es A y este es B. Entonces, usted planteará su integral así, la integral de A hasta B de la curva que está por encima, digamos F1, menos la que está por debajo, que digamos la G. Entonces sería F, no llamemos F1, sino F simplemente. F menos G, la resto, por dx. Listo, y eso me da el área entre estas dos curvas. Ahora, ¿cómo hallo la intersección de estos puntos de aquí, dirán ustedes? ¿Cómo encuentro esos X? Eso es una coordenada X. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Igualar las ecuaciones de las parábolas. Ellas se interceptan cuando son iguales, pues. O sea que usted tiene que igualar 6x menos x a la 2, lo iguala a x a la 2 menos 2x. ¿Sí? Entonces le va a quedar una ecuación cuadrática. ¿Cómo que una ecuación cuadrática? Si usted pasa todo a un lado, entonces le queda por acá algo así. Una constante a por x al cuadrado más bx más c igual 0. ¿Sí? Queda una ecuación cuadrática. Cuando usted la organice, después de hacer esa igualación, todo lo pasa al lado izquierdo. Y estas ecuaciones cuadráticas tienen ya una forma para resolverse, ¿no? Me va a decir quién es x. X es igual, según la fórmula del estudiante, a menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. O si usted puede factorizar la expresión que le quede, pues factoriza y también puede encontrar x. Pero entonces tengo un más y un menos. Entonces ahí le arroja los dos puntos x de intersección. Le arroja el x de aquí. Sí, son dos puntos de intersección. Y el x de acá. Entonces esos van a ser pues sus límites de integración. ¿Listo? Ahora, si miramos aquí en el ejercicio 2, dice hallar el área acotada por la parábola x igual a 4 menos y al cuadrado y el eje y. Entonces una parábola así. No sé exactamente cómo va a ser. Pues se nota que está centrada en los ejes, en el eje X. Y puede ser algo así, miren. O más o menos, exactamente va a ser algo así. Tenemos que este es el número 4. Y va a ser algo así. Sí, 4 por acá arriba. Sí, entonces el área que se forma entre el eje Y y la parábola pues sería esta. Entonces, ¿cómo calcular el área entre el área que está aquí? Entonces usted podrá plantear una integral ya no permitiendo que x varíe entre 0 y 4, sino entre esta intersección y esta. Si la hace dependiendo de y. Pero esa sería la idea ahí. Bien, ¿preguntas? Sí, no lo resuelvo porque es que si hago una cuenta ya lo hice. Mejor dicho, en un paso se hace. Pero eso no No, toco sí el que ejercicio porque... antes ha dicho bastante ya. Bueno, ¿otra pregunta o no? Entonces nos gastamos estos 40 minutos en consulta, eso está bien. Entonces, en 10 minutos o hagamos una pequeña pausa porque es que yo tengo que estar tomando un cafecito cada 40 minutos. Entonces, en 10 minutos continuamos ya entrando en el tema de la función logaritmo y exponencial.